Ramiro Noriega, que está acá a mi lado, es un escritor académico, activista cultural y profesor universitario ecuatoriano. Tiene un doctorado en literatura general y comparada de la Universidad Sorbonne Nouvelle de París III y ha desempeñado diversos cargos, entre ellos fue ministro de Cultura de Ecuador desde enero de 2009 a abril de 2010, fue rector de la Universidad de las Artes de Guayaquil, agregado cultural de Ecuador en Francia, cofundador de las corporaciones Cine Memoria y Se Siembra para la Cultura y las Artes. Primero, agradecerles por la invitación. Estoy contento de estar aquí. Segundo, toda la solidaridad con el mundo universitario argentino, ¿no? Golpeadísimo a las estudiantes, los profesores, el mundo administrativo golpeadísimo por lo que está pasando acá. No nos es ajeno, ¿no? Ese golpe es igual creo que en muchos países en América Latina, y les puedo atestiguar que en el Ecuador también, ¿no? Uno de los embates más potentes de esta derecha cada vez más radicalizada, a menudo extrema, ¿no? Se da contra el campo educativo y especialmente universitario, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Y lo segundo es que yo voy a leer un texto que no es una ponencia, sino colocar, es un texto literario, digamos, yo me dedico a eso. Entonces lo que voy a hacer es leer un texto mío, ¿no? Un texto escrito desde una perspectiva, no sé, de una persona que escribe. Entonces voy a leer un texto, les voy a mostrar unas imágenes de un proyecto artístico. Yo llamo a eso arte, estética y política, ¿no? Entonces ahí creo que ahí resuena un poco esta idea de la forma. La primera vez que estuve vinculándome con Aleph Borges, ¿no? Obvio, el Aleph Borges. Para mí todo eso está relacionado con el mundo de lo simbólico, ¿no? Entonces me interesa también mucho el tema de la política, lo que hablaste de la ideología. Entonces voy a mostrar una partecita de un proyecto que hicimos hace un poco más de un año en el Ecuador, una cosa que se llama el archipiélago indivisible. Entonces les voy a mostrar eso, es un proyecto, es una cosa que comentó el tema de los bicentenarios, ¿no? Entonces ahí está la historia también, que forma para la historia como contamos, ¿no? Y luego voy a leer un texto pensando en nosotros, en el futuro, o en esta idea de, yo siempre digo, ¿quién diseña el futuro? ¿No? Entonces me metí por ahí a ver qué onda con eso. Generalmente en otros países, y lo digo por el Ecuador, nos han dado diseñando el futuro, en el caso ecuatoriano han sido hasta la constituyente de Montecristi en el 2008, siempre fueron hombres, abogados, gente de la jurisprudencia, calvos como yo ahora, y la constitución de 1998 la hicieron en un cuartel militar, ¿no? Entonces hay un problema ahí de quién diseña una forma, y entonces voy a atar esas piezas para que ustedes vean qué pueden hacer con eso, qué podemos hacer. Y de ahí me gustaría conversar, ¿no? Si no hay tiempo aquí, afuera o donde sea. Pero conversar es la clave, ¿no? Si no, a mí no me interesa esa onda de la academia, ya estuvo, hago un paper, yo creo que ahí hay una condena, ¿no? Entonces eso yo me opongo. Ya, y cuando yo le mandé el título de esta a Alejandro, él escogió los dos títulos a la vez, entonces es un champús, ¿no? Y está bien que sea un champús. Qué linda es esta universidad, ¿no? Bellísima, hermoso estar aquí.
uno se siente así como en el aire. ¿Reconocen algunos personajes? Sí, a todos. Sí, qué bien. ¿Dónde está el Diego? Aquí, ¿no? El Diego. Todo comenzó por ahí. Y Charlie también anda por ahí, ¿no? Y la negra Sosa. Y bueno, en fin. Vale, ese es el proyecto. ¿Listo? Ya lo vieron, ¿no? Porque no podemos dejar que estos indios nos dominen. Aquí hay también pronunciamientos racistas. Esta es la ciudad de los brazos abiertos, de la mano extendida, pero del puño cerrado, capaz de golpear en el plexo mortalmente que nos venga a la ciudad de Guayaquil y castigarlos como se los tiene que castigar. Aquí no queremos ese tipo de gente. O nos hacen respetar o nos hacemos respetar. Eso que queda ahí es el agua, ¿no? Es el río Guayas, en Guayaquil, en 1918, o sea, unos pocos años antes de la conmemoración del primer centenario de la independencia, hubo un crimen atroz, ¿no? Contra los obreros, los trabajadores, los estudiantes, los profesores en Guayaquil. Entonces, el bicentenario se conmemora en ese contexto sangriento, ¿no? A ver, voy a leer, ¿ya? Dice así, ¿no? Voy a leer así despacio para ver si lo logramos. Dice, como todas, esta es una historia de amor y de tiempo. El tiempo, o mejor dicho, la duración cuenta. Es una historia de odio también y de piedras y de muros. Lo del amor llevaría de banda sonora este tema de Bárbara cuando dice las historias de amor terminan mal.
pero solo una parte. El resto podría ser ese de Fito, el amor después del amor. Con eso tenemos suficiente. Esta es una historia que tiene que ver con los ausentes, los desaparecidos, los proscritos. Aparecerán algunos animales y tal vez algún fantasma. Y tiene que ver con los acontecimientos y escenas que subyacen. Y se va haciendo a la vez que avanzamos hacia el futuro y por lo tanto con la forma del futuro que se hace en el presente. Los ausentes se dibujan entre las islas que somos, a veces allá, acá. Las islas podrían ser las Galápagos o las del Estrecho de Magallanes, a la vuelta. Las islas podrían ser los barrios de Quito y los de Buenos Aires, que es donde estamos ahora paseando. Si esta historia fuera contada por Roberto Bolaño, sería una historia de detectives o de jóvenes patinadores que buscan en el filo del desierto a alguien o algo, guiados por la palabra deseo. Sería una historia absurda, por momentos silenciosa, pero sería una historia al fin, que termina dibujándose en el aire como rastro de una existencia, nuestra existencia, o de una desaparición, nuestra desaparición. Es una historia que puede terminar con una idea de Nicanor Parra, apocalíptico, sí, pero moderado. ¿Les gusta Nicanor Parra? Parra. Los personajes. George es uno de los personajes. Los locales lo llaman Jorge, colocándolo en este lado de la lengua. La historia de Jorge la conocemos de primera mano. Se trata del último individuo de su especie, el último de la fila, el comienzo de la nada. En eso la historia de Jorge se parece también a la de nosotros, si le creemos a Julian Assange, el periodista del fin, al momento de ser extraído por los servicios de Scotland Yard de la sede de la Embajada del Ecuador en Londres. Monsieur Assange, ¿se acuerdan? En eso, Julian Assange aparece irreconocible enmarcado en el umbral de la puerta de la misión diplomática, irreconocible cuando lo comparamos con las imágenes que teníamos de él, cuando buscó salvar su vida entre esas 4 paredes tricolores, amarillas, azules y rojas. Su cuerpo se ha convertido en una masa informe. Su rostro juvenil ha dejado lugar al de un hombre bestia acorralado por un destino que él aparentemente prefirió colectivo y no individual, epítome del alba del siglo XXI, que tiene más de ocaso si lo miramos con atención. Un académico diría, esa es la tesis. Los agentes lo portan como a un tronco desvencijado, llevándolo al territorio del Reino Unido, que para el efecto será su cárcel. Libertad, libertad vallejiana, que se dice. A Roberto Bolaño, César Vallejo le parecía admirable y deseable. Las imágenes no mienten, las miramos acostumbrados al engaño que somos, entre el asombro y el aburrimiento. Y todo terminaría ahí si al fondo no se filtrara el audio que lo envuelve a Assange, a los policías, a los periodistas y a los peatones que por allí pasaban. El audio dice, be brave, sean valientes. El personaje extraído de esta isla, que es mi país, islote de islote de islote, lanza el apóstrofe como un hombre cualquiera, como un héroe cualquiera.
Se puede ser un héroe cualquiera delante de su tumba. Sean valientes. Be brave. Soy valiente. El inglés se presta para esa y otras lecturas y se inscribe en el aire como una frase en la lápida de una tumba cualquiera. Entonces el aburrimiento se empieza a transformar en algo que no se le parece y se vuelve completamente otra cosa cuando Julián, Jorge, Robinson, Assange, Crusoe remata. Sean valientes, son los últimos de nuestra especie. Son los últimos de nuestra especie, dice como un oráculo. Ese oráculo, como todos los buenos oráculos, lo escuchamos a medias. Como si el oído nos fallara ya. Jorge, lo hemos dicho, es el último de su especie y por lo tanto volvemos la vista hacia él para constatar o intentar constatar lo que aquello significa. Los científicos lo rodean con curiosidad y extrañeza. Los moradores de las islas lo observan como si se tratara de un mueble más, una cosa más del universo, algo inmutable, inmanente, algo trascendente, pero nada más. Hasta que finalmente Jorge, George, como quieran ustedes, desaparece. En desapareciendo, Jorge, desaparecemos todos. Y por eso cuando aquello acontece, los que lo veían como algo inmutable, se acuerdan por las noches que a Jorge lo llamábamos amistosamente el solitario, sin fijarnos en que por sus mejillas y sus ojos rondaban algo más que lágrimas de tristeza. Rondaban, eso tal vez sí, imágenes imposibles de otro tiempo. Entonces, Jorge muere en el equinoccio, en las Islas Galápagos, al mismo tiempo que Julian Assange es condenado a la soledad de las soledades, que consiste en que por esas cosas de la vida, alguien que se ha apropiado de las nociones de libertad y justicia, lo ha convertido en un maldito puto traidor del mundo del happy end. Y empleo todas estas palabras consciente de su transvestización, porque cuando algo así sucede, cuando algo deja de hacer sentido, no nos queda nada más que la melancolía. El otro personaje es el tiempo. No digo los relojes, el tiempo, es decir, es el lapso en el que algo existe. Jorge muere y su cadáver, como el de Ernesto Che Guevara, se convierte en un pretexto para volver al mito o al fetiche. Los niños observan el cadáver de Jorge el solitario, pero no miran el cadáver. En verdad observan el rastro estelar de un ser único en su especie. Ustedes son los últimos, repite Julian Assange en la prisión a donde lo han conducido los agentes de Scotland Yard. Repite la frase que golpea contra las paredes de la prisión y rebota como una pelota de tenis, una pelota asombrosa, un tenis inaudito, un movimiento infinito y sin retorno y sin sentido. El tiempo sin sentido se instala cuando el último de su especie muere. ¿Qué nos quiere decir Assange con su frase oracular? El personaje que es del tiempo tiene límites. Esa es una de sus características. Si Bolaño estuviera aquí diría, algunos creen que es infinito, pero no es cierto. El tiempo tiene confines, dispone de fronteras y ese es su antídoto contra la vergüenza. En el medio de la situación, como si esto se tratara de una comedia, ahí está Marx, aparece el escritor Javier Cercas. Cercas no grita nada parecido a sean valientes, ni es extraído por los servicios secretos de Scotland Yard de ninguna parte. Cercas se limita a decirnos a través de un periodista gringo que la labor del escritor es
buscar el sentido dentro del caos y sin ir más allá de la realidad ni inventar nada, encontrar una forma, una estructura dentro de él. Un pinzón. Entonces aparece el otro personaje que es el territorio. Estamos a finales de 1940 y, como es habitual, la guerra acá sigue aconteciendo. Lo mismo que en la novela El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Como una estela, la luz o las tinieblas que produce cualquier fenómeno histórico se siguen desplegando más allá de su origen. Nos hablan de un aquí y ahora que se desplaza en los tiempos, instalando enigmas que hemos de descifrar, tal como indica Cercas, refiriéndose a la Guerra Civil Española. El territorio que vemos, como sacado de un agujero negro, es el archipiélago de Galápagos, que ahora luce una nueva escoliosis, acaso mortal. Un aeropuerto militar en el que flamean las alas de los bombarderos que hemos visto en las películas de Hollywood y la bandera de los Estados Unidos con sus estrellitas colgando como luces de un restaurante de mala muerte. Entonces se entiende que el archipiélago sigue siendo un lugar de paso de todo tipo de bribones y algunos aventureros extraños, como el propio Charles Darwin, que esbozó su teoría de la evolución a partir de su estadía allí. El territorio que se presenta como un conjunto de elementos dispares y dispersos parece, por lo tanto, todo. Y digo todo en el sentido estricto, un juego, un objeto quebrado, una materia de otro tiempo. Parece o es una metáfora continua. ¿Qué vos decías? El otro personaje son ellos. Siendo su condición la de una metáfora, entonces no será para nadie inaudito darles un rostro, un cuerpo, quizá incluso una vestimenta. Sus vestimentas son jirones de textiles que metaforizan a su vez el caos de su relato inverosímil, pero cierto. La ficción vuelve a operar como opera una prótesis que sostiene los músculos atrofiados de nuestra condición. Nuestra condición de seres que no saben amarse, como dice Roberto Dovelti mientras inventa un nuevo canon matemático, avisándonos de la urgencia de imaginar en la sesión inaugural de este encuentro. Ellos son los nadie, los traídos y extraídos de otros mundos, del continente, del Ecuador, pero sobre todo de los escenarios a veces malditos en los que nos hemos colocado. El sacrificio, el delito, a veces promisorios, la lucha, la revolución, la pasión, el deseo de cambiar algo, todo. Ellos son, y ahí están entonces y para siempre. Ellos, un batallón de prisioneros como los hombres libres, hombres libros, secuestrados por las bestias, están aquí y para siempre. No saldrán nunca, pero saldrán siempre. Al paraíso llegaron condenados a no recibir justicia y su drama invisible servirá de lección para todo aquel que se permita dudar de que en el mundo de la razón pervive el castigo más vigente que nunca. Mundo carcelario, sociedad penitenciaria, de penitentes y de penitencias. Asco. Vigilar, castigar, esa es la consigna y la práctica. Ellos son los prisioneros de la isla Isabela, una de las islas de este archipiélago, paraíso terrenal. Octava maravilla del mundo. La piel y el rostro de la evolución se despliegan aquí, conformando analogías tan bellas como alucinantes.
De hecho, en esta escena, los pinzones se acercan a los prisioneros como si se acercaran a una flor del algodón más puro que seamos capaces de imaginar. Aquí ni los pinzones, ni las iguanas, ni siquiera los tiburones encuentran en el otro a un adversario, menos a un enemigo. Aquí estamos donde reina algo que no se parece en nada al lugar, a la razón de donde provienen estos reos. Acá nada ha sido deformado, allá sí. Y para que el paraíso sea verdadero, los verdugos de estos prisioneros los han traído hasta acá para que el infierno, que es su dominio, lo abarque todo. Colonialismo implacable, inmundicia. Ellos, los personajes, han sido condenados a morir en el paraíso. En perspectiva judeo-cristiana, no tendrán derecho al verdadero paraíso, toda vez que aquí habrán consumido su cuota celestial. Y los han condenado, como no, a obrar. Y como no querían gastar ni un minuto y peor un centavo en diseñar la tarea, han decidido condenarlos a lo imposible e inútil. Construir un muro allí donde no hay muros, donde el único e insoslayable límite es el horizonte. A construir un muro donde todo en el fondo ya lo es. Lenguaje tautológico, pleonásmico, sarcástico, ridículo y obsceno. Ellos van, por lo tanto, de acá para allá, cargando rocas milenarias, pedazos de rocas que emergidas de lo más hondo del mundo, rocas vida, rocas punzantes, rocas de rocas que ellos cargan y colocan unas sobre otras, organizando no solo un muro imposible, sino un grito callado, un silencio que subsiste hasta hoy, aquí y ahora. Ese muro somos y en ese muro estamos. El último personaje se llama Fernanda. Pocos la han visto y durante mucho tiempo, digamos décadas, tal vez un siglo, nadie creía en su existencia. Hay quienes no solo pensaban que había desaparecido, sino que creían que era un mito. No, Fernanda, los como ella. Pero la verdad es que Fernanda existe y es única. Su nombre da cuenta del potencial creativo de sus guardianes a imagen y semejanza de los conquistadores cuando llegaron a este gran archipiélago que es nuestra América. Refiere a su lugar de proveniencia, un lugar bautizado por los colonizadores así: Fernandina, Fernanda, Fernandina, Fernanda. Es de creer que la nombraron así para no volverla a extraviar, como se extravían las cosas más queridas, nunca anodinas. Pero su nombre científico trae de vuelta la posibilidad de la apertura. Chelonoidis fantasticus, o tortuga gigante fantástica. Es como los científicos la han bautizado, a raíz de un hallazgo inesperado, su hallazgo. La historia que se cuenta es por eso una historia de amor y de odio. Fernanda aparece mágicamente a unas cuantas millas náuticas del lugar donde los prisioneros construyeron el que hoy conocemos como el Muro de las Lágrimas, que se parece tanto a las huellas que van dejando los migrantes de nuestra América en los pasos del Darién, encaminados como van al norte, donde los espera otro muro. Y otro muro, en una cadena de formas sucesivas que se siguen en el tiempo y en el espacio, recordándonos que la barbarie es el rigor de nuestros tiempos. Y Fernanda aparece sobresaliente en el hilo de la ausencia del solitario Jorge, esa tortuga centenaria que falleció
en el 2011, más o menos, sin haber podido reproducirse, estéril, el último de entre todos. La poética del final y del comienzo que se anuncian en una suerte de hilo continuo. Sean valientes, repite Julian Assange. Fernanda, la última de su especie, como quizás nosotros, los últimos de la nuestra, escucha atenta el mensaje, buscando el hilo de la estructura que la sostiene y camina hacia allá. Sabe que el futuro no espera, impaciente como es. Gracias.